Bienvenidos a otra entrevista cara a cara con los candidatos, esta vez para el Parlamento Andino, ya que hemos entrevistado a casi todos los candidatos que son de peruanos en el extranjero. También es importante que nos enteremos un poquito sobre las propuestas que tienen los diferentes partidos que tienen que ver con el Parlamento Andino, que también es una elección en la que participaremos este 11 de abril. Así que el día de hoy yo me encuentro con el señor Jorge Hugo Romero Bernales, que es candidato con el número 13 del PPC para el Parlamento Andino. Bienvenido a Cara a Cara, candidatos PEX. Me gustaría que usted pudiera presentarse al público y que nos cuente un poquito sobre su trayectoria profesional y qué es lo que lo animó a lanzarse al Parlamento Andino. Muchas gracias, señor Vizcardo. Mi nombre es Jorge Hugo Romero y estoy postulando al Parlamento Andino por el PPC con el número 13. ¿Qué me llevó a postular? Bueno, creo que lo que nos lleva a todos a querer incurrir en política, ¿no? Que es generar un cambio a nivel social. Lo primero que yo debería decir en realidad que lo que me llevó a hacer la política eran los baches. Yo en el 2009 estaba manejando por la ciudad y pasando por la pista me golpeé con 3 baches. Fui a mi municipalidad con las fotos y la avenida y le dije, señorita, mire, he encontrado estos baches en nuestro distrito. Y lo primero que la señorita me dijo fue, por si acaso yo tengo 40 días para responderle. No sé si eso se va a arreglar ahora. Entonces, no entiendo por qué la burocracia, señorita. Acá está el problema, usted puede mandar a arreglarlo. Sí, 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 pero yo tengo 40 días para responderle. Entonces, esa fue uno de los problemas, una de las cosas que me originó a generar un cambio, ¿no? Mucha gente me pregunta por qué el Parlamento Andino y no el Congreso. Es que el Parlamento Andino me da una plataforma interesante para poder manifestarme contra el verdadero virus que es el socialismo que está atacando a nuestro continente. Miremos lo que pasó con Cuba, miremos lo que pasó con Venezuela, miremos lo que está ocurriendo con Argentina. Y el Perú tiene la gran capacidad de ver el futuro a través de los demás países. Y yo soy un ferviente creyente de que somos los siguientes en la lista de este socialismo destructor de países. Y es por eso que elegí el Parlamento Andino, ¿no? Claro, claro. Yo creo que los conceptos ideológicos son muy importantes, ¿no? Como usted lo menciona, sea izquierda, derecha, socialismo, liberalismo, pero hay que también reconocer de que el Parlamento Andino, las decisiones que toma no son vinculantes, entonces se puede hablar mucho, Es, ¿no? De tomar decisiones y de pelear esta guerra ideológica, pero no sé si sea la forma más eficiente de tal vez combatir este mal que usted, bueno, que usted comenta. esa es la mejor parte de todo, mi estimado señor Vizcardo. No, al no ser vinculante, lo cual yo creo que está bien debido a que no creo que 25 personas deban regir en una integración regional de más de 100 millones de personas, como lo son los 5 países que integran el Parlamento Andino, pero crean corriente de opinión. Entonces, el Parlamento Andino pasado creó como corriente de opinión la educación como política de Estado. El Parlamento Andino al cual estoy postulando, quiero crear que la corriente de opinión de este Parlamento Andino sea la reducción del Estado como política de Estado. Vemos que en el Perú ha habido un robo con la corrupción de 23.000 millones de soles. ¿Cuántas cosas pudiéramos haber hecho con esos 23.000 millones de soles? Son casi invisualizables a nivel de un ciudadano común. Pero Claro. y como le decía, al no ser vinculantes, tenemos la oportunidad de pronunciarnos sobre todo. Usted habrá escuchado a otras personas que dicen, yo no me puedo pronunciar sobre tal tema porque no es mi función. Algo totalmente libre para el parlamentario andino. Es por eso que yo siempre he creído que el parlamentario andino, el poder del parlamentario andino ha sido muy subestimado. Mire, ahorita que estamos hablando de lo que es vinculante y lo que no es vinculante, me gustaría preguntarle, creo que es lo más importante, ¿qué marcos normativos piensa usted desarrollar dentro del Parlamento Andino? Ya nos mencionó uno, pero me gustaría que tal vez profundice un poquito más en los detalles. Más que todo, yo he encontrado que para construir una casa
no puedes empezar por el techo, tienes que empezar por los cimientos. Hay unos marcos normativos que ya están encaminados en el Parlamento andino. Por ejemplo, el reconocimiento de los títulos profesionales para los universitarios. Quiere decir que todos los universitarios con título que ya salgan de nuestras universidades puedan ejercer su profesión en Ecuador, en Bolivia, en Colombia o en Chile, que son los países que están vinculados al Parlamento andino. Otro tema es el tema comercial. Tenemos una gran capacidad para poder generar energía aquí en el Perú y que también está encaminado, que es el proyecto para exportar energía. Si nosotros ahorita tenemos un promedio de 5.000 megavatios que estamos utilizando, la capacidad del Perú es poder generar 25.000 megavatios. Estamos hablando prácticamente de 500% de lo que generamos. Y ya está encaminado en el Parlamento andino. Mucha gente dice, no, tienes que traer propuestas nuevas. Y no es necesario eso, a veces. Pero estos proyectos que ya están encaminados, hay que impulsarlos. ¿Por qué? Porque no podemos terminar como en el Congreso, que cuando uno entra a la página web del Congreso y ve los proyectos de ley, tiene más de 10.000 proyectos de ley y siguen entrando más cada día. Entonces, ¿cuándo se van a terminar? Primero que para empezar una cosa, tienes que terminar otra. Sí, pero bueno, o sea, tiene mucha razón de que no siempre es necesario llevar algo nuevo, pero igual esos marcos normativos que ya están encaminados, de alguna forma el parlamentario andino, bueno, termina, cierra el librito, firma el marco normativo, lo votan todos, aplauden, y hasta donde yo entiendo, más o menos ahí termina la función. ¿O cómo piensa usted seguir adelante estos marcos normativos, tal vez haciendo un tipo de Aquí, lobby, impulsando? ¿A qué se refiere? la palabra lobby ha sido mal utilizada, ¿no? Porque siempre se piensa que es una reunión secreta y francamente no debería serlo. Ahora, yo, como le digo, el parlamentario andino no es solo. El parlamentario andino también tiene a los PECs, que son los parlamentarios del extranjero, y tenemos a la Cancillería y la Comisión de Relaciones Exteriores. Una de las propuestas del PPC es que los parlamentarios PECs puedan presidir la Comisión de Relaciones Exteriores. Tenemos un gran número de personas que están fuera del país y mandan remesas al Perú. Un ejemplo de eso es que para todos ellos reciben un impuesto de transferencia financiera. Pero la pregunta es ¿por qué? Ese ITF puede ser guardado para un fondo de reserva. No hay ningún problema en eso. Entonces, desde el Parlamento andino, unido con la Comisión de Relaciones Exteriores y con los parlamentarios extranjeros, los PECs, podemos crear una sinergia para llegar al objetivo que es una comunidad regional, una integridad regional. Me parece muy Lo que falta interesante es de en realidad que voluntad política. Me parece muy interesante de que usted mencione a los PECs y que los quiere incluir en la labor del Parlamento andino, y que me parece muy bueno, ¿no? Que pueda haber esta integración. Le quisiera preguntar especialmente cuando se trata del rol de la Cancillería y de los embajadores alrededor del mundo, ¿usted cómo distingue ese trabajo del que tal vez realizan los parlamentarios andinos? Creo que a veces no es muy claro para la ciudadanía. Lo que pasa es que la Cancillería funciona a nivel macro. La Cancillería podría conversar con Brasil, podría conversar con Canadá, podría conversar con México, podría conversar con la comunidad europea. En el parlamentario andino nos concentramos con los 5 países y desde los 5 países salimos recién. Es más, uno de nuestros proyectos que debió haber sido impulsado desde el Parlamento andino era la compra de vacunas. Vemos cómo Chile, país asociado al Parlamento andino, en la actualidad ya tiene el 20% de su población vacunada. ¿Qué es lo que hizo? Contrató a un equipo de especialistas de Nueva York para poder gestionar las vacunas y miremos los resultados. ¿Cómo hubiera sido, ¿no?, que desde el Parlamento andino, ¿no?, a los 5 países se les incluyera en esta compra y estos mismos hubieran entregado la vacuna a todos, como comunidad andina? Entonces vemos que una vez más
El Parlamento andino sigue siendo subestimado por personas que, por lo que vemos ahora con este tema del señor Sagasti y este tema de las vacunas irregulares, no están interesados en llegar al objetivo. Yo particularmente, sí, a mí en lo personal, no me importa quién traiga la vacuna. Yo tengo entendido que el objetivo real es que la mayor cantidad de personas estén vacunadas en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, le damos opción al virus a crear variantes, como ya salió la variante sudafricana, la variante brasilera. Y para colmo, las noticias nos dicen que el 40% de nuestros nuevos infectados tienen la variante brasileña. Me parece muy interesante. Me gustaría saber, bueno, ya habló usted de la crisis sanitaria un poco y tal vez el rol que puede jugar el Parlamento andino, pero tal vez en materia económica, ¿qué piensa usted que podría realizar el Parlamento andino para poder sacarnos de, bueno, de esta crisis que parece que va a ser de largo, ¿no? Si no hacemos algo. Quiero darte una analogía. Todo el mundo nos dice que estamos en una guerra mundial. Obviamente es una guerra sanitaria. ¿Cuál ha sido la guerra mundial más cercana? La Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo salió Alemania de esta crisis? Gracias a Konrad Adenauer y la economía social de mercado. Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. A mí me gusta agregarle un poco más, pero el mercado siempre más grande que el Estado. Entonces volvemos a partir de lo mismo. Si en corrupción se están yendo 23.000 millones de soles, ¿para qué le estamos dando más dinero a un Estado ineficiente? Tenemos que reducir los impuestos. Yo en particular, yo quiero proponer la eliminación del impuesto selectivo al consumo en los combustibles. ¿Por qué en los combustibles? Porque el impuesto selectivo al consumo tiene que tener dos particularidades. Primero que nada, el producto debe ser un contaminante, como lo es el combustible, y en segundo lugar, tiene que tener un producto de reemplazo para que tú puedas utilizar el reemplazo en vez del producto contaminante. Hay impuesto selectivo al consumo en la cerveza, en los cigarrillos, que tú en vez de comprarte un cigarrillo, bien podrías comprarte un chicle, y hay un producto de reemplazo. Pero en el combustible actualmente no hay un producto de reemplazo. Entonces, ¿cómo vamos a saltar? Te lo voy a decir porque es un problema particular mío. Yo hace un mes, yo gastaba un promedio de 13 soles por galón de combustible. Yo diario gasto 2 galones, pase lo que pase. Quiere decir que cuando estaba 13 soles el galón, yo gastaba 26 soles diarios. Pero ahora el combustible ha subido a 15 soles el galón, lo que quiere decir que yo gasto 30 soles diarios. 30 menos 26, 4 soles. 4 soles, 4 por 30, estamos hablando de 120 soles mensuales. 4 soles diarios no parece mucho, pero cuando estamos hablando de 120 soles cada mes, estamos hablando de pucha, que afecta a cualquier economía Claro. de la clase media. Bueno, pero entonces, o sea, me parece, usted menciona de que, bueno, no más Estado, lo que sea necesario, pero el Parlamento andino y la comunidad andina es más Estado, ¿no? Porque no está creando todo un gobierno extra por encima del que ya existe. Lo que ocurre es que cuando la gente dice tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, se concentra en reducir el Estado y no en ampliar el mercado. Cuando nosotros tenemos más mercado, podemos tener un buen Estado saludable, que es necesario. La comunidad andina, el Parlamento andino se concentra específicamente en la integración regional. Es por eso que también estamos proponiendo el reconocimiento de los títulos universitarios a nivel de comunidad andina. Mientras que nosotros creemos más mercado, vamos a tener a los propios ciudadanos con más dinero en el bolsillo para poder sustentar sus propios problemas y no vamos a tener estas, estas cosas ilógicas de pedirle al Estado, papá, que nos mantenga a través de los impuestos que al final nos revierten en contra. Por ejemplo, esta propuesta del impuesto a las grandes riquezas. Las riquezas no están como si fuera una bóveda de Rico MacPato.
Las empresas están todos siempre en inversiones. Si tú le cobras el impuesto a la gran riqueza, lo único que hace el millonario es subir el precio en un sol o 2 soles de su producto. ¿Y a quién afecta esta persona? Al que tiene menos dinero. Entonces, encontramos que ese impuesto mantiene al millonario, pero hace más pobre al pobre. Y es más, la clase media se ve reducido a una clase baja, que es específicamente lo que busca el socialismo. El socialismo necesita el voto de los pobres, lo cual crea esta dicotomía que siempre se habla, ¿no? Del pueblo y del antipueblo. El pueblo es bueno, el pueblo siempre tiene la razón, el empresario malvado siempre te está explotando, y eso realmente no es cierto. Ahora, me comentaste que si bien el parlamentario andino es parte del Estado, sí, nuestra política de Estado es la reducción del Estado, pero no por reducir el Estado, sino por ampliar el mercado. Si tenemos un mercado que es actualmente de 100 y un Estado que es de 50, la idea no es convertir el Estado en 25. La idea es que el mercado se convierta en 150, 200, 300. Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Pero el mercado siempre más grande que el Estado. El ciudadano es inteligente, el ciudadano como individuo es inteligente, él puede manejar su propio dinero. No necesita que el Estado papá le esté diciendo tú eres un tonto, así que dame tu plata que yo la voy a administrar. Claro. Me gustaría saber su opinión sobre la conformación y las prerrogativas que tiene en estos momentos el Parlamento andino. Yo veo que tiene unas propuestas que están muy bien formuladas, pero tal vez se debería ampliar las facultades del Parlamento andino para poder llevar a cabo estas propuestas o debería reducirse. No sé cuál es su opinión. En la actualidad, nosotros, los parlamentarios andinos, son un promedio de 5 parlamentarios por país. Como están las cosas, sobre todo en esta crisis, ¿sí? Nosotros deberíamos mantenerlo. No me parece dable en un Estado democrático que 5 personas gobiernen a 32 millones de peruanos, en el caso de Perú, y que 25 personas gobiernen a más de 100 millones de personas, que son los habitantes acumulados de estos 5 países, ¿no? Yo creo, yo creo que en la actualidad está bien como está, pero los gobernantes están subestimando la fuerza del parlamentario andino. Es más, antes de esta propuesta, que era la eliminación del impuesto selectivo al consumo, la propuesta original era la reducción del impuesto selectivo al consumo y que esa diferencia vaya a un seguro de salud privado que beneficie al ciudadano. ¿Pero qué pasó y por qué le he tenido que cambiar? Con este tema que hemos tenido de que el combustible ha subido, que las cosas han subido y si el combustible sube, todo sube. ¿Por qué? Porque es la forma de transporte de un lado al otro, que es lo que usamos. Y este problema que ha salido con el canal de Suez, ¿no? Un buque ha cerrado el canal de Suez y al final todo el mundo se tiene que dar la vuelta, ¿no? O sea, es un locurón. Es más, es tan crítico que no sabemos si fue un accidente o fue planeado. Así de crítico Claro, claro, es. claro. Bueno, estaba usted mencionando hace un momento la educación y, bueno, esta convalidación, que los títulos puedan ser válidos en diferentes países, eh, pero también en materia de educación, el Parlamento andino, la comunidad andina tiene lo que se le llama la Universidad Andina, que funciona en Ecuador y en Bolivia, ¿no? Simón Como Bolívar, sí, sedes claro. centrales, pero no existe en Perú. Tal vez sería una opción también traer a la Universidad Andina al Perú. La universidad sí existe y se llama la Simón Bolívar. Es más, yo como comunicador social he tenido vínculos con la Universidad Simón Bolívar a través de la asociación a la cual pertenecía, APEX, la Asociación Peruana de Estudiantes de Comunicación Social. Tengo muy buenas referencias de esa universidad, tengo amigos que han salido de la Universidad Simón Bolívar, los cuales tienen las mejores referencias. Sí, es bueno que tengamos una universidad,
pero también debe ampliarse. Debemos tener la misma estandarización de todos los países. Y ahorita, malo que bueno, el que lleva la batuta es Chile. ¿Sabe? Vemos cómo a nivel económico, a nivel educativo, Chile es el que ha mejorado mucho debido a su economía. Entonces, ¿por qué no imitar? ¿Por qué no imitarlos? Mucha gente tiene todavía este resentimiento de hace 150 años, ¿no? Vemos al señor Lescano en un claro intento de populismo de vamos a traer al Huáscar. Mire, si Miguel Grau estuviera vivo o si poseyera a alguno de nosotros, le mete un par de cachetadones. Miguel Grau lo dijo, si yo no regreso, el Huáscar tampoco. Y entonces es un trofeo de guerra. Hasta el mismo alcalde no me acuerdo cómo se llama esta ciudad donde está anclado el Huáscar, le ha dicho, por si acaso el Huáscar no se mueve. Entonces, ¿por qué crear un conflicto internacional a partir de una nimiedad, ¿no? Y a partir de una particular tontería de querer rogarle a otro país un trofeo de guerra? O sea, ese es un claro intento de populismo por parte del señor Lescano y de Acción Popular, ¿no? Claro, entonces, en vez de estar ahí nosotros con esos viejos rencores, tenemos que tal vez copiar un poquito más el sistema chileno. Sí. Más allá de que sea chileno, siempre nos han dicho el peruano es un copión, el peruano es plagiador. Yo le voy a decir algo. Recordarán que cuando Bill Gates creó Windows XP, lo lanzó aquí en el Perú, porque todos sus analistas le dijeron, como tú lances el XP en cualquier otro lado, a los 15 días te lo piratean en el Perú. Entonces, ¿por qué no utilizar nuestras propias habilidades en decir, oye, las cosas son así, son acá? Yo tengo muchas referencias de muchos empresarios y trabajadores del extranjero que han llevado a la eficiencia y a la excelencia de de sus propias compañías. Tengo un amigo que trabaja en una constructora en Japón, en los cuales le decían, usa esto, y él a sacar la fórmula, pero señor, acá estamos perdiendo 10 metros cúbicos de cemento, hazlo de tal manera y nos ahorramos tantos 10 metros cúbicos. No, tú te quedas acá. O sea, ya no lo dejan salir, le han dado mayores golerías, tiene un mejor sueldo, tiene una mejor casa, tiene una mejor calidad de vida. ¿Pero qué? A través de sus propias habilidades. Claro, se nos está acabando el tiempo, pero hablando un poquito de habilidades, me gustaría preguntarle sobre su hoja de vida. Estuve yo viendo la información disponible en Voto Informado y para serle honesto no encontré ningún ingreso económico, ni me parece que ni mueble ni inmueble a su nombre. La ciudadanía se puede explicar, bueno, y tampoco menciona experiencia laboral dentro de la hoja de vida. La ciudadanía se puede preguntar por qué es, ¿no? ¿Quién es este candidato? Bueno, ¿por qué es que no ha declarado estas cosas en su hoja de vida? No sé si nos podría explicar por qué. Bueno, mira, yo no declaré las cosas, yo tuve dos compañías, una imprenta y una empresa de alquiler de ordenadores de cola, pero yo lamentablemente sufrí un accidente, un intento de robo. Si puedes ver Sí, acá, sí, sí. esto de acá es el alambre que tengo de mi brazo, Oh, wow. lo cual intentaron robarme el auto y bueno, terminé literalmente con el brazo roto, ¿no? De ahí tuve que cerrar todo eso. Yo no tengo inmuebles, prefiero no tener inmuebles. Todo mi dinero lo tiene mi enamorada en la actualidad. Con el tema de la pandemia se perdieron muchos empleos, ¿no? Los cuales nosotros nos hemos renovado, ¿no? Tenemos una pollería, tenemos una tienda virtual. Lo que no has dicho en el tema de mi hoja de vida es que yo tengo dos carreras. Yo soy comunicador social por la Universidad Federico Villarreal y soy prensista offset por Senati, lo que quiere decir que tengo carrera universitaria y carrera técnica. No me quedo solo en la teoría, sino trato de llevarla a la práctica y a tenerlo en una tangibilidad. Es por eso que me impaciento mucho cuando veo que mucha gente dice, no, el Parlamento andino no sirve para nada, es porque lo subestiman.
es porque es subestimado. Cuando tú tienes una capacidad de corriente de opinión y llevarlo a una integridad regional, pues se generan las 10.000 cosas. Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por esta conversación. Se pasa volando el tiempo y bueno, yo creo que podríamos seguir hablando de estos temas un tiempo más, pero permítame recordarle al público que esta ha sido una entrevista con el señor Jorge Hugo Romero Bernales, candidato con el número 13 del PPC para el Parlamento Andino. No sé si tiene usted tal vez un mensaje de despedida para los que nos ven. Amigos, yo sé que para una persona que recién están viendo todo, pedir algún tema de confianza es un poco exagerado en realidad. Yo no quisiera hablar sobre confianza, yo quisiera hablar sobre intereses mutuos. Si yo estoy proponiendo la eliminación del impuesto selectivo al consumo, es que particularmente me afecta y veo que a los demás les afecta. En el Perú hemos tenido un paro debido a este problema. Entonces, generemos esta política de reducción del Estado. Si se roban 23.000 millones de soles, es porque tienen para gastarse. A la corrupción hay que golpearle donde más le duele, en la billetera. Mi nombre es Jorge Hugo Romero y estoy postulando al Parlamento Andino por el PPC con el número 13. Cuento con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias a usted. Será hasta la próxima. Nos vemos.